Buen día, gentiles. Estamos en la clase número 27 del curso de Soberanía para Niños y Adultos por Alejo Vicidunais, dando los primeros pasos en soberanía. Y hoy hablamos sobre dictadura, lo que nadie te dice. ¿Qué tienen en común las dictaduras, las crisis sociales, las crisis económicas? Lo que tienen en común que son ciclos, son periodos. Periodos de abundancia, crisis. Entonces, estos periodos están marcados por diferente tiempo, o sea, los periodos de una dictadura, por lo general duran 10 años, luego van terminando y empieza un periodo de abundancia o de bonanza, que dura aproximadamente también 10 años, y de nuevo vuelve una dictadura o una crisis económico-social. Entonces, vivimos sobre un periodo de buenas y malas. Esto no son periodos naturales, ¿sí? Estos son creados, ¿sí?, por los gobiernos. Y te explico por qué. Tenemos acá, por ejemplo, acá es donde yo nací, donde ya la dictadura ya había prácticamente terminado, ¿sí? Y empieza a decaer toda la vida social de la dictadura y empieza una vida de abundancia. Y hoy estamos acá, ¿sí? Terminando el ciclo de abundancia y empieza la nueva dictadura. Nos quedarán 2 o 3 años de abundancia, de normalidad, de la que conocíamos, y luego viene la muerte. Entonces, una generación que tenga 60 años, sí o sí ya ha vivido varios ciclos de esto. Entonces, si nosotros nos llevamos a nuestra memoria, nos daremos cuenta que esto se da. Bueno, empecemos por el final. En una dictadura, el gobierno o el Estado, ¿sí?, en el periodo de dictadura o en las crisis, empieza a generar mucha pobreza. La clase media cae a la baja, o sea, se pierde el nivel adquisitivo de la clase media y se arruinan los nuevos ricos que se formaron en el periodo de bonanza. Bien, entonces el Estado empieza a apropiarse de todo el valor creado antes en el periodo de bonanza. ¿Cómo esto? Empieza a tomar poder, a mandar sobre las empresas, a mandar sobre ciertas cosas. Entonces se apropia de todo lo bueno creado, incluido los estudios científicos y demás. Comienza en el periodo de dictadura a anular ciertas leyes humanitarias, ¿sí? Se empiezan a restringir ciertos derechos, como lo que estamos viviendo hoy por hoy. Entonces el Estado recupera su poder, es decir, que nos demuestra a todos nosotros que la tiene él más grande. Bien, legalmente, ¿sí?, se aprueban ciertas leyes que castigan cruelmente a los seres vivos, a todos. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? El uso del bozal, las restricciones para circular. Podés caminar en un parque, pero estar sentado dando una idea de que te estás disfrutando de tu vida es castigado. Se arruinan, se debilitan y se quitan derechos a las empresas. Entonces los bares se les quita el derecho de abrir en ciertos horarios y demás. Entonces se va quitando derecho a las empresas también, a una persona jurídica ideal. Entonces se controla en exceso y con abuso el comercio interior y exterior. Esto lo vemos ¿por qué? Porque si vos no tenés ciertas condiciones para entrar a un negocio, cierto trapo en la boca, no podés entrar. Entonces, por ejemplo, en la feria donde están los feriantes, la municipalidad les obliga a poner el cartelito que si no tenés bozal, no te deberían de vender. Entonces empiezan a controlar todas sus leyes, sus dictaduras, que se cumplan. Se fomentan los monopolios internacionales. Vemos que hay muchos magnates que están comprando tierras y demás, están favoreciendo el comercio interior de un monopolio, una cierta cantidad de empresarios poderosos. Y se suscriben o se anulan ciertos tratados internacionales. Esto lo vemos con el Tratado de Proliferación de Armas Nucleares que Estados Unidos renunció, ¿sí?, al que tenía con Irán y otros 5 países. Se restringen tecnologías e insumos tecnológicos y médicos. Esto vemos que la calidad de la internet va disminuyendo, faltan medicamentos. En una dictadura empiezan a faltar todo tipo de cosas. La tecnología ya es cara. Entonces el Estado del gobierno en el periodo de dictadura promueve el odio entre la gente y crea infidelidad, es decir, que tu propio vecino te denuncie. Se olvide todas las cosas buenas que hiciste por ellos y te denuncia. Entonces
esto es lo que promueve el Estado, el odio, o sea, que son negacionistas, que son terraplanistas, que son tontos, promueve el odio y crea la infidelidad. Es decir, que vos pierdas la fidelidad que tenés con tu propia familia. Genera malas acciones y discriminaciones. O sea, si vos no te pinchás, sos discriminado. ¿Y cuáles son las malas acciones? Que si vos conocés a alguien que no está pinchado, lo tenés que tratar mal porque te hace daño, supuestamente. Donde los ricos, que son familias que vienen de generación en generación siendo hipermillonarias, son los únicos que están en condiciones de comprar a precio regalado los bienes de la gente. O sea, vos no podés pagar tu hipoteca, el banco te la quita y luego ellos lo compran a menor precio en una subasta, por ejemplo. Entonces así es como ellos se enriquecen aún más. Toman el valor agregado, ellos lo compran a 2 pesos y generan más valor para sí. En estos periodos de dictadura se asesina mucha gente. ¿Para qué? Para tomar los bienes. ¿Sí? O sea, no hay un dueño que reclame, vienen esta gente de mucha plata y los reclama. Como ellos tienen amigos en la justicia y demás, se ven muy favorecidos. Y entonces se asesina también a la gente que es inteligente. En la historia vemos que en Chile se asesinaron en el hecho que se llama la noche de los lápices free o algo así. Se asesinan a todo que esté en contra de su modelo de gobierno nuevo, dictadura. Gente inteligente, son los artistas y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el periodo de dictadura? Se roba todo el valor creado en el periodo de abundancia. Entonces, en el periodo de abundancia, cuando termina la dictadura, el gobierno o el Estado fomenta la bonanza. Entonces, hay mucha gente que empieza a ganar buenos sueldos. Eso ya lo vivimos hace un par de años. Crece mucho la clase media. Eso lo vimos hace más de 5 o 10 años. Y hay muchos nuevos millonarios. Entonces, cuando hay más dinero en la calle, en la gente, se empieza a crear mucho valor. Y el Estado, a su vez, esconde o pierde su poder. Es decir, que ya no controla, deja que la gente crezca, poniendo su pequeño negocio, su empresa de, qué sé yo, de fábrica de motores. Y a la vez el Estado va creando leyes para autoprotegerse a futuros. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, Macri en los últimos meses de su mandato creó las leyes del pinchazo compulsivo obligatorio. Qué casualidad que justo viene al pelo esa ley que firmó cuando no había pandemia, ¿sí? Y ahora la están usando. También las leyes de energías nuevas, que es que incluye al ser humano como una fuente de energía, ya sea productora con tu propio cuerpo o generadora con tu propio cuerpo, productora que vos comprás paneles solares, ¿sí? Y el solo hecho de comprar paneles solares para tener una economía tú mejor, el gobierno te obliga a compartir el excedente. Y luego te obliga a compartir todo y que lo que ellos no quieran es lo que vos podés utilizar. Nuevamente, en este periodo de bonanza, el gobierno empieza a aprobar nuevas leyes que defienden a toda la vida. ¿Sí? O sea, cuidemos a los mayores, la jubilación digna y demás. Eh, Empiezan a crear leyes que aseguran y protegen a las empresas. ¿Sí? Las fomenta para que crezcan. Luego se promueve el comercio internacional y los tratados internacionales, que es lo que estamos viendo en las compras de internet. Se lo promueve, se permite el cambio de divisas y demás. Y ahora se ve cada vez más restringido en los periodos de dictadura. Entonces, se apoya el desarrollo tecnológico y los nuevos desarrollos médicos, porque en el tiempo de dictadura no había remedios. Entonces promueven la creación de nuevos medicamentos que bueno, en la época de la abundancia ya se empieza a generar una mayor calidad de vida para los enfermos que ya vienen o los siguientes. Pero no se anulan las leyes anteriores. Por ejemplo, en la dictadura argentina de los 1970, sí se creó la ley de portar sí o sí el DNI obligatorio y aún está vigente. Hoy por hoy la policía te exige, validados por esa ley que se firmó en la dictadura militar,
y te exige el DNI. Si vos no tenés, vas preso, averiguación de antecedentes y demás. Entonces una ley de la dictadura ahora está vigente y te va quitando esos derechos que vos tenías antes y te los sigue quitando en el periodo de abundancia. Por ejemplo, la prohibición de armas para los ciudadanos. Se supone que en la dictadura la ley prohibió el arma a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque se supone que son los ciudadanos quienes armados atacaron al gobierno y informaron las guerrillas, ¿sí? O regalaron su arma a la guerrilla, por eso se prohibió la venta de armas y eso es lo que vemos hoy por hoy. Hoy es fácil comprar un arma, pero es cara, te piden muchos requerimientos y la verdad, las leyes que te permiten tener armas son muy abusas, porque la tienen que tener en caja fuerte, con llave y demás. Ellos pueden tener inspecciones periódicas para verificar que vos cumplís con las leyes. Por ejemplo, en las leyes del control estatal de empresas y economía. O sea, el gobierno cada vez se mete más dentro de las empresas, ¿sí? Quitándole derecho a las empresas. Esas leyes continúan después de la dictadura. O por ejemplo, la ley de prohibición de juguetes bélicos, armas, ¿sí? Esta es una ley que en el periodo de la bonanza se genera ¿para qué? Para que los chicos no sepan ni qué es un arma, ni qué es apuntar, en preparación para una nueva dictadura. Entonces decís que las leyes viejas creadas en la dictadura están vigentes hoy por hoy. ¿Y por qué es esto? Te lo explico más o menos. Bien. Si hacemos un análisis por año de las leyes que fueron aprobadas, ¿sí? Cada ley por año, ¿sí? Vamos haciendo un conteo y verificando qué es lo que dicen las leyes, nos daremos cuenta que todos están relacionados con los periodos de crisis y bonanza. Veremos estos ciclos repetirse dentro del cuerpo de las leyes, ¿sí? Cada 10 años en promedio, de 5 años para países pobres y de 20 años para países desarrollados. Entonces, de esta forma la ley se convierte en una bitácora militar para comunicar órdenes a sus ejércitos, espías e infiltrados. ¿Cómo inicia una dictadura? ¿Cuándo y dónde? La dictadura inicia en el momento de máxima bonanza del país. Entonces, cuando la gente está más feliz, va de vacaciones y está distraída, entonces empiezan a firmarse ciertas leyes, ¿sí? Entonces la gente no se opone ni controla las nuevas leyes, que es lo que nos pasó a nosotros con la ley de 2018, de la pinchazo compulsivo y de la ley energética. Entonces que abren y preparen el camino a estas leyes firmadas en el periodo de abundancia para la dictadura. Van preparando, ¿sí? El escenario para que la dictadura se refuerce, ¿sí? Y quede bien establecida. O sea, no haya, van atando los cabos que a ellos creen que le harán falta para el periodo de dictadura. Entonces, cuando la gente está muy distraída disfrutando de lo que hace feliz, es cuando se aprueban estas leyes nefastas. Por eso es que aún menos nos cuesta darnos cuenta. Entonces, en estos momentos son en partidos de fútbol, en mundiales, crisis social y económica que hacen mucha propaganda, fiestas, navidades. Entonces, aquí tenemos a Ramón Freire, ¿sí? El canal se llama Fe. Dice, neuroderechos y la integridad mental. Aquí nos comenta que Chile ya firmó, si ya creó las leyes para evitar que los seres humanos puedan ser controlados por radiofrecuencia como si fueran control remoto, ¿sí? Entonces te muestro el canal para que escuche lo que él dice. Bueno, inicia, después cuando nos damos cuenta es cuando aparecen los movimientos sociales de ciertas minorías, ¿sí? Reforzado muy fuertemente por los medios de comunicación pagados por el Estado, que son la ideología de género, las feministas. Entonces los noticieros se enfocan más en esto y distraen a la gente de las leyes o de lo que se está debatiendo en los senados o en las legislaturas. Entonces, donde la gente ya es muy educada, en los lugares donde la gente ya es muy educada, que puede ser España por ejemplo, y ya piensan por ellos mismos,
Es ahí donde se empieza a generar ciertas dictaduras o crisis. Entonces tenemos filósofos, sociales, legales, economistas, espirituales, artistas y músicos que van rechazando los poderes del Estado, ¿sí? Se van oponiendo, ¿sí? Porque quieren volver a lo anterior, que es la ley natural. Ahí es cuando comienza la dictadura. Entonces, el lugar donde la gente ya no cree en el gobierno, ¿sí? Y empieza a ganar fuerza político-económica. O sea, la gente empieza a crear nuevos partidos políticos y presentan una fuerte oposición al gobierno actual, el oficial, el de Juan Goico. Es por eso que empiezan la dictadura para callar esos movimientos y poder, de esa forma, seguir manteniendo el poder. Entonces, ¿cómo? Hay descontento social, se reprime con fuerza, eso lo vemos en todas las manifestaciones. Como hay crisis social, los poderosos compran propiedades porque la gente pierde su poder adquisitivo, compran bonos, compran tierra, que es lo que está haciendo Billy Gatos actualmente. Uno piensa que no está haciendo nada, pero está haciendo negocios por todo el mundo. Y cuando la justicia no actúa, ¿sí? Se hace la tonta, hay ciertos crímenes que no lo investiga, ¿sí? Y crea injusticias porque si alguien denuncia, porque habieron muchas denuncias en estos momentos, la justicia se considera incompetente. Por ejemplo, la gente que ha sido supuestamente suicidadas en las comisarías con lesiones graves, que por sí solas no se podrían haber generado. Entonces ya empezamos a ver las muertes. Entonces, de esta forma se destruyen los revolucionarios. Es decir, que si yo soy un revolucionario, a mí la justicia es la que me va a meter a la cárcel y me saca de la escena, ¿sí? Porque no es un político que me viene a querer hacer cambiar mi forma de pensar. Es la justicia, con todo el poder militar que tiene, es lo que hace esto. Bien, entonces, también podemos ver este canal. Yo lo sigo a pero hay muchos otros canales. Se llama Ercir Militar, ¿sí? Este canal nos muestra todos los desarrollos que tienen de armamento Rusia, China, Estados Unidos, ¿sí? Y cómo se enfrentan. Por ejemplo, nos dicen que los buques de guerra de ingleses se están metiendo en aguas internacionales de forma innecesaria, aguas internacionales rusas. Entonces los rusos no saben si son buques que tienen armas atómicas y salen a frenarlo. Y los tipos no se frenan, siguen navegando como si fueran los dueños de la agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se generan, ¿sí?, ciertos conflictos innecesarios. Ahora, en plena pandemia, ¿por qué tienen que ir buques de un país militar que puede portar armas atómicas, porque es un país que tiene armas atómicas, a aguas nacionales, por ejemplo, rusas? Entonces, ¿qué es lo que se están preparando? Estamos en una nueva o en la vieja Guerra Fría, en donde estamos saliendo del tiempo de abundancia, ¿sí?, y de los desarrollos tecnológicos, ¿sí? Entonces las hostilidades innecesarias son innecesarias lógicamente, ¿sí? Porque ¿por qué un país gasta tanto dinero, tanto desarrollo militar durante tantas décadas en vez de gastar ese dinero en fortalecer las relaciones de amistad entre el enemigo? No, porque lo que están buscando es la guerra. Entonces, con todo esto de la Guerra Fría y demás, y de las nuevas armas, que el avión de Rusia es más poderoso que el de Estados Unidos, y que el japonés no sé qué, y empiezan así. Entonces crean la narrativa que justifique la guerra o la dictadura, ¿sí? Entonces las provocaciones van a empezar a crear la guerra, ¿sí? Y con eso se instaura una dictadura nuevamente. Entonces, en muchos lugares del mundo vemos coches policiales pintados de color negro. ¿Por qué el color negro? El color negro de la muerte. Y hay muchos lugares que lo comenzaron a pintar este año.
Entonces vemos a policías armados hasta los dientes, ¿sí? Como Rambo. Y vemos helicópteros y aviones surcar los cielos constantemente. En los autos policía están armados también. Entonces vemos desarrollo de armamentos nuevos, ¿sí? Hoy por hoy nuevos, y desarrollo de municiones, y están produciendo en masa las municiones, ¿sí? Hablamos de cohetes, misiles, balas. ¿Para qué? Porque se están preparando para algo, una guerra, gran guerra. Ya hablemos entre los países o con extraterrestres. Entonces esto es evidencia de que se preparan para una guerra. Entonces empiezan a haber movimientos de tropas y de armamentos en ciudades estratégicas, en ciudades a la cercanía de las ciudades, no en los campos. Esto lo vi yo en videos de España y de Estados Unidos. No conozco otros lugares. Entonces, en medio de una pandemia, Estados Unidos mueve cientos de tanques del lugar de reserva, ¿sí? A ciertas ciudades estratégicas de su propio país. O sea que se están preparando para la guerra civil. Entonces, el presidente amenazando constantemente con sacar a los militares de la calle. Esto lo vimos en declaraciones públicas por televisión a presidentes de Estados Unidos, de Argentina, de España, Inglaterra, Canadá, Israel y no sé dónde más. Entonces, en el norte de Argentina se empezaron a ver aviones militares volando a muy baja altura, más o menos 50 a 100 metros de altura, y helicópteros militares. Entonces ya vemos que se están preparando para algo que realmente va a ser feo. Entonces, cuando finalice una dictadura, cuando se juzgan unos cuantos actores, unos tontulos, ¿sí? Se destraba la economía, se devuelven algunos de los derechos inalienables, no todos, ¿sí? Y se incentiva el crecimiento colectivo. O sea, poco a poco, a través de su narrativa, de su guerra, te empiezan a quitar ciertos derechos hasta que no tengamos ninguno. Parece que hoy por hoy vamos a no tener ninguno. Entonces, pero se dejan activas todas las leyes aprobadas durante la dictadura, que son muchas. Y si se anulan algunas cuantas para generar la confianza del cambio. Entonces tenemos el uso del DNI, que todavía sigue implementado, y la requisa a vehículos en ruta. ¿Por qué la policía está obligada o tiene su facultad de requisar tu vehículo que es propiedad privada? Porque en la dictadura se supone que los civiles llevaban armas, bombas, ¿sí? Para los militares, en contra de los militares. Entonces esta ley era para evitar eso, y todavía está en todo lugar del mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué función práctica tiene una dictadura? ¿Sí? Para primera medida, como se roba y se asesina mucho, ¿sí? En el periodo de abundancia, una dictadura viene a eliminar las pruebas y evidencias de robos, asesinatos, corrupciones, abusos generales durante todo el tiempo de abundancia. Esto lo vemos en el expediente Rayuela de España. Cuando termine la dictadura no va a quedar nada de este expediente. La cretina, por ejemplo, que tiene tanta denuncia, luego de esta dictadura, ella va a quedar libre, no van a haber testigos, se van a perder muchas evidencias, entonces va a ser imposible mandarla presa. Luego, se implementan nuevas ideologías socioeconómicas, ¿sí? Porque esta dictadura viene a imponer las criptomonedas, ¿sí? Entonces es social y económicas, y son una ideología que hace rato están hablando y están haciendo toda la pantomima de qué es bueno, de qué es malo, pero mientras más menciones sobre la criptomoneda, más se mete en el subconsciente de la sociedad. Y ideologías legales para aumentar el control del Estado sobre la población. Tenemos el pasaporte digital verde, ¿sí? El aumento de cámaras de vigilancia, ¿sí? Entonces, ahora cuando empiece la crisis, van a sacar la importancia que tienen las cámaras de video, ¿sí? Entonces, como es buena, ¿sí? Van a empezar a ponerla hasta en el baño, en el inodoro de tu casa. Otra función práctica es fortificar legalmente la protección e inmunidad para los poderosos en el tiempo de dictadura, para sus bienes y las empresas. Entonces tenemos los oligopolios, ¿sí? Ciertas restricciones para invertir, o sea, ponen límites para invertir
en las capacidades que tiene cada uno. Si vos no tenés $1.000.000, no vas a poder invertir en la bolsa, pero ellos como sí tienen, sí. Entonces ellos se van blindando y protegiendo sus inversiones. Entonces también hay la nueva ley que se firmó ahora en el 2021, que se impide al pueblo o a alguien, cualquiera, que denuncie al gobierno o algún ente del gobierno por alguna corrupción o algún otro hecho. Entonces, si vos denunciás un acto de corrupción, aún teniendo todas las pruebas, el Estado anula esa prueba y te condena a vos por esa corrupción que vos querés demostrar y tenés prueba. O sea, si vos denunciás el asesinato del gobierno a un civil, el gobierno rechaza esa denuncia y a vos te denuncia el Estado por ese supuesto asesinato y vos vas preso por ese supuesto asesinato. Más o menos así la ley, no tan directamente, pero para que vos te des cuenta de que ya ellos ya tienen la protección legal firmada en el momento de abundancia para esta dictadura. Entonces, el cuarto paso es eliminar a los pensadores independientes, quienes pueden destruir su poder político y económico, que puedo ser yo y muchos otros que estamos hablando sobre muchas cosas. Entonces, legalmente se permite que se asesine a mucha gente. No nos olvidemos que en la dictadura del comunismo de Rusia se mataron 100.000 seres vivos de su propio pueblo. ¿Quiénes lo mataron? Militares, policía y sanitarios. En China se mataron en su comunismo más de 200 millones de personas. Todos aquellos que no quisieron perder sus derechos inalienables fueron asesinados. Entonces, el quinto propósito de una dictadura es robar a 10 manos, restringir, suprimir y anular los derechos y libertades inalienables de toda la gente, para así debilitarlos psicológicamente, para que te sientas impotentes. Entonces, de esta forma, dictadura tras dictadura, crisis tras crisis nos van esclavizando lentamente. Esto es como al sapo que lo pones en agua fría, luego le vas calentando el agua lentamente, el sapo no se da cuenta y termina muriendo quemado por el agua, termina hirviendo. Eso es lo que hacen con toda la ley y con todas las dictaduras. El sexto propósito práctico que tiene una dictadura es destruir, infiltrar y controlar las asociaciones, movimientos liberales, movimientos del conocimiento, ¿sí?, para dominar y controlar aún más su poder, consolidar aún más su poder. Tenemos la famosa quema de libros, donde se quema el conocimiento de los autores que estaban en contra de ciertas ideologías como la hegeliana que tenemos hoy por hoy, ¿sí? Es por esto que no tenemos que reunirnos nosotros en asociaciones, ¿sí? Siempre grupos muy chicos y nunca dependientes de un líder, ¿sí? Todos tenemos que ser líder para evitar la infiltración y que nos destruya. Y séptimo es repartir el botín. Todo lo que se roba, ¿sí?, se los guardan, se reparten entre la policía, entre todo, se paga a los colaboradores internos y externos, a los espías, y se controla a los arrepentidos. ¿Cómo? Bien, la última hojita, y esto es lo más importante que quiero decir. ¿Quiénes participan en todas las dictaduras? O sea, ¿toda la gente es mala, estúpida? No. Mira, te cuento. Si tú permites que el mal actúe, entonces eres un cómplice del mal. Si no haces nada para revertir o destruir al mal, entonces eliges estar en el bando equivocado, o sea, te alías al mal. Entonces, de los políticos, el 90% de ellos participan en la dictadura activamente. Y un 10% son solidarios a la dictadura por omisión o por inacción durante la dictadura. Es decir, que esto aprueban todas las leyes y esto están en contra. De los policías, el 99% de ellos participa, porque hoy vemos, ¿sí?, que quienes nos quitan los derechos son los policías, ¿sí? Las leyes son papel escrito, pero son ellos los que nos quitan los derechos. Y participan todos los policías, ¿sí? Algunos te dejará libre, qué sé yo, pero meterá preso a algún otro porque ellos tienen que figurar que están haciendo su trabajo. Y el 1% restante es despedido porque ellos sí no quieren participar, ¿sí? Entonces se lo excluye de la fuerza.
Después de las fuerzas militares, el 100% de ellos actúa siempre, ¿sí? Ya sea porque es una dictadura militar, entonces ellos salen a la calle o por inacción. O sea, se quedan en su cuartel y no hacen nada mientras ven cómo se destruye al pueblo, se lastima, ¿sí? De los empleados públicos, de las instituciones públicas, ¿sí? ANSES, AFIP, cualquier institución, el 50% de ellos, de los trabajadores, actúa proactivamente a favor de la dictadura. Y el resto no entiende cómo es la realidad y obedece al 50% porque no sabe, tiene miedo, no quiere perder el trabajo. Después de los jueces, el 99% de ellos actúa a favor de la dictadura, ya sea creando la injusticia o por inacción. Se declaran incompetentes, se hacen los tontos, van a tomar vacaciones, pero el 99% de ellos participa. Después de abogados, fiscales y judiciales, el 70% de ellos participa activamente en la dictadura. El 30% trata de mantenerse al margen, trata de ir sobre las leyes antiguas y son los que al final le hacen juicio a alguno de todo esto. Después de los empresarios, también participan, el 60% de ellos participan activamente. ¿Por qué? Porque saben que es una dictadura, ¿sí? Y no quieren perder su dinero. Entonces, por eso un empresario te obliga a ti a que uses bozal en su comercio, en su bar. Si es una ferretería, como es propiedad privada, él tiene el derecho de admisión, ya sea porque está sucio, porque usa o no usa bozal. Pero ellos participan, ¿sí? Permitiendo que esta ley injusta nos dobleguen, digamos. Entonces, por inacción o sumisión. Sumisión es que se dejan vencer completamente. Y el 40% restante de los empresarios son los empresarios que van a ser destruidos, ¿sí? Y la riqueza que ellos crearon es lo que se van a repartir. Y algún otro 60% también. Entonces tenemos a los profesionales, psicólogos, ingenieros, sanitarios, todo lo que son universitarios. El 100% de ellos participan activamente en la dictadura, ¿sí? Algunos son por inacción, o sea, no dicen nada de lo que están viendo. Por ejemplo, los sanitarios, los universitarios, que es la gente más inteligente y no puede saber que esto es una dictadura, no lo dice como lo digo yo. Y por sumisión, o sea, que un ingeniero te denuncia, porque ellos, lo que son universitarios, son los que más denuncian a la gente, ¿sí? Ya sea por miedo, porque no entienden, pero se supone que son los seres más inteligentes, ¿sí? Más preparados, pero no hacen nada en contra. Por ejemplo, los psicólogos, ¿por qué no analizan a los políticos, a los jueces políticos una ley? Porque vos una ley la podés analizar como psicólogo. ¿Qué es lo que expresa la ley? ¿Qué es lo que genera? ¿Sí? Los psicólogos están todos dormidos por miedo a perder el trabajo. Después de la población general, la gente común y corriente, el 60% participa de la dictadura, ya sea por inacción, no hace nada, o por sumisión, ¿sí? Se deja manipular, o son cómplices necesarios, que son aquellos de la población que te pide a ti que tú uses bozal, que tú te pongas alcohol, ¿sí? Son ellos cómplices porque están participando activamente de la dictadura. Después tenemos los poderosos, que son las familias reales, Juan Goico, que yo le digo. El 100% de ellos, todos son ideólogos generadores de la dictadura. Apoyan, financian y organizan toda la dictadura, del comienzo al fin. Y también organizan en los periodos de abundancia. Entonces, ¿quiénes son los culpables que son enjuiciados al final de la dictadura? Del 100% de los políticos, solamente el 1%, ¿sí? Que son las caras visibles, que puede ser un presidente, pero generalmente los 80 senadores, uno va preso, pero los 80 han firmado y han permitido toda la dictadura, ¿sí? Y algún político que se lo quieren sacar de encima, a esos son enjuiciados. De los policías, solamente el 2%, porque sus crímenes han sido tan aberrantes que no lo pueden disimular ni tapar. Después de la fuerza militar, el 4% son enjuiciados, pero algunos por juicios civiles y otros por los juicios militares, que le quitan el rango, el sueldo, pero son porque sus crímenes han sido tan abuso, ¿sí? Violaciones tan perversas, que realmente nadie los quiere, entonces son enjuiciados.
De los empleados públicos, el 5% es enjuiciado, que son aquellos que, aún teniendo vos el derecho de tener tu casa, ellos desestiman todas las leyes y te la expropian, por ejemplo. O no te pagan la jubilación porque presenta un papel y ellos te dicen que no, no vale, no vale y te tienen así como tonto. Entonces, de los jueces, menos del 0,3% son enjuiciados. En realidad no son enjuiciados, son eh, reprochados en todo caso. Después de los abogados fiscales y judiciales, que eran más del 70%, el 0,01% es enjuiciado. ¿Por qué? Porque su robo ha sido tan brutal que no lo pueden esconder. De los empresarios, el 10% es enjuiciado, ¿sí? Porque ellos han tomado el valor, están los papeles que han comprado empresas por 2 pesos, ellos mismos han pagado policías para que destruyan a la empresa para poder comprarla barata, ¿sí? Después tenemos psicólogos, ingenieros, sanitarios, universitarios, el 0,8% es enjuiciado, ¿sí? Por los mismos motivos. La población en general, el 3% es enjuiciado, ¿sí? Son aquellos que estuvieron en contra de la dictadura, lo que generaron, se aprovecharon de la dictadura para hacer negocio, matar gente, golpear y demás. Esto lo vemos, por ejemplo, en los motoristas de la muerte de Venezuela. Son motoristas, son civiles comunes y corrientes, pagados obviamente por el gobierno. Que ellos son los que asesinan, son los mafiosos del gobierno, que cuando votan en contra son ellos los que te van a golpear. No es la policía ni son los militares. Esto lo vemos en Argentina en las asociaciones del Chaco y de muchas otras más. Entonces los poderosos y familias reales, ninguno es enjuiciado. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común? Por ejemplo, los actores que estamos hoy en día. Por ejemplo, Billy Gates, George Soros, el Dr. Fauci, los Rothschild. Todos son mayores de 70 años. Entonces, legalmente, solamente le pueden dar cárcel domiciliaria, que es un premio para ellos. Son multimillonarios, están a punto de morir, se le quedan 5 años para estar en la casa con todas las comodidades de mansiones. Los no enjuiciados, o sea que son la gran mayoría, ¿sí? Se los premia con inmunidad legal y inmunidad por sus crímenes cometidos. Y se les paga permitiéndole quedarse con todo lo robado, ¿sí? Entonces tenemos enjuiciados que se jubilan y aún no los declaran culpable, ¿sí? Teniendo todas las pruebas, ¿sí? Son juicios de 40 años, ¿sí? Y no hay culpables. Pero mientras tanto, mientras son enjuiciados, le siguen pagando los sueldos o las pensiones a todos los actores. Entonces, se condenan a algunos mayores de 75 años que pueden estar enfermos, o en el caso de Menem, lo declararon culpable porque tenía más de 75 años, no va a la cárcel y encima puede postularse para senador. Entonces es un tipo que tendrá que estar en la cárcel y tiene ciertos privilegios y ciertos fueros, ¿eh? Se privilegia a la gente, ¿sí? Es por eso que una dictadura se puede implementar, ¿sí? Porque la injusticia permite que se produzca todo esto. Entonces, ¿quiénes son las víctimas reales de toda dictadura? ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién de tu familia quiere vivir en una guerra? Nadie. Entonces, vemos que empresarios chicos y medianos, ¿sí? O todos prácticamente, son las víctimas reales, ¿sí? Que son el almacenero, el verdulero, el taxista, el que vende pan en algún lugar, un feriante. Toda la población en general de las nuevas generaciones se ven afectadas como víctimas reales de la dictadura. Por ejemplo, en esta generación actual nos obligaron a usar el DNI. En las nuevas generaciones será un DNI intramuscular. Entonces, las ficciones jurídicas como la REM, los soberanos que no usan el DNI, se les está permitiendo hacer todo esto para poder justificar la implementación del DNI intramuscular. Una de las tantas justificaciones. Entonces tenemos los cómplices muy bien pagados, que son los beneficiarios reales durante la dictadura y en tiempos de bonanzas a futuro, ¿sí? Entonces, de los políticos, el 100% se ve privilegiado, ¿sí? Y beneficiado después de la dictadura.
De los policías, el 100% también se ve beneficiado y privilegiado después de la dictadura. ¿Por qué? Porque tienen más libertades de acción, ¿sí? Tienen más poder, más protección y pueden cometer más crímenes. Las fuerzas militares, tan solo el 40%, sí, que son los mandos altos, se ven beneficiados. El resto de los militares mata, asesina por un sueldo gratis. Los jueces, el 100% de los jueces son beneficiados, ¿sí? Porque tienen más libertades, menos impuestos, más protección, ¿sí? Más sueldo. Después tenemos los poderosos, familias reales, que son los Juan Goico que yo digo, el 100%, pero el 100% de ellos gana más poder, más control, más protección, se vuelven más anónimos y no tienen ningún tipo de pérdidas. Entonces, finalizando, cuando entendamos esto y nos demos cuenta de cómo juegan y nos manipulan a nosotros con tantos ciclos, ¿sí? Entendemos que esto nos ayuda para liberarnos de los opresores, ¿sí? Entonces, entender esto nos fortalece para evitar que suceda alguna dictadura que se inicia, como la que se está iniciando ahora, ¿sí? Porque sabemos que no van a ser enjuiciados todos, pero si nosotros empezamos con la narrativa de que todos van a ser enjuiciados, el 100% de ellos, tal vez podamos frenar esta dictadura, ¿sí? Entonces tratemos de disfrutar sus planes, el de los poderosos, y su enriquecimiento por robo a la gente del pueblo, ¿sí? Evitemos que roben. Entonces, un vecino pierde la casa, entre los otros vecinos tienen que comprar la casa para que estos millonarios no la compren, ¿sí? Porque después la alquilan y tienen un ingreso extra que lo tienen a través del robo. Entonces, entender esto nos permite crear estrategias como un pueblo de gente soberana y responsable para crear nuestras vidas propias como deseamos vivirlas, ¿sí? Porque si nosotros no nos hacemos responsables de nuestra propia vida, permitimos que todo esto nos maneje. Entonces, como soluciones, yo he grabado varias veces este video y es aquí donde lo he borrado, porque me enojo y digo muchas cosas. Pero lo voy a decir sutil, pero usted tiene que grabarlo 10 veces más. Hacer listas negras e identificar a todos los responsables. El policía que vive a la par de tu casa, identificarlo. Cuando termine esto, va preso o muerto. ¿Ve? Ya me enojo, ¿ve? Destruir a todos los gobiernos de Estado. O sea, todo lo que genera esta crisis, ¿sí? Destruir todos los límites físicos, políticos y territoriales. Porque cuando vos sos de un territorio, de Argentina, ¿sí? Te quedás afuera, vos mismo te aislás de los hermanos chilenos, ¿sí? Pero si estuviéramos todos juntos, Chile con Argentina en un solo país, ¿sí? Por decirlo algo, todo lo que es Latinoamérica, seríamos indestructibles. Por eso el nuevo orden mundial quiere tener como territorio a todo el mundo para ser indestructible. Entonces tenemos que evitarlo. Debemos atosigar, rechazar, hostigar, abuchear, discriminar, no hablar, no venderle y no ayudar a ninguno de todo esto. Si vos te enterás que es juez, ¿sí? Cuando termine la dictadura o hoy por hoy ya, tratalo como un perro, porque él con sus acciones te trata como un perro, sin derecho, te puede patear como vos sos un perro, ¿sí? ¿Qué derecho tenés? Igual el empleado público, los militares, hay que decirle hoy por hoy ya que si ellos no desisten, cuando termine esto o durante, todo eso van a ser tratados como animales realmente por el pueblo. Entonces, atosigar a todos y a cada uno de los responsables, ¿sí? Para que vayan presos de por vida. Y a los cómplices, hablamos de todo esto, que en realidad son el 10% de la población, ¿sí? Es la que genera la dictadura y la mantiene. Entonces, que esto sirva de ejemplo para futuro y eternamente, ¿sí? Porque si vos sos parte de la población y estás a favor de esta dictadura haciendo tu dictadura, ¿sí? Lo mismo que hace un policía, el policía te obliga a que uses bozal y el pelotudo del vecino te obliga a usar bozal, no hay diferencia, son los mismos dictadores.
¿sí? Entonces también tiene que agendarlo en la lista negra, ¿sí? Para que después ellos se hagan responsables de sus acciones y acepten el castigo o se suiciden voluntariamente, por supuesto. Entonces nosotros debemos educarnos nosotros mismos y aprender a vivir en libertad, en armonía y con todos los otros y con el entorno que nos rodea, ¿sí? Tenemos que ser un mundo entero de seres vivos. Y recordar que históricamente, cuando la nobleza, ya sea un rey, un príncipe, un duque, se siente amenazado de muerte, ¿sí? Porque crea una guerra y está perdiendo y sabe que el enemigo va a ir por su cabeza, es cuando recién desisten, se hacen los buenitos, ¿sí? Y terminan con su guerra, con su dictadura, firman la paz y se hacen los tontos como que acá no pasa nada, se lavan las manos y ya está. Entonces tenemos el termómetro ya. El termómetro está muy caliente y la brújula la tenemos nosotros. ¿Sí? No es ir al norte, es ir a la felicidad, a nuestra independencia. Bueno, lo dejo con este tema, que lo piensen, lo compartan y si pueden mejorarlo, lo mejoran. Nos vemos, gente. Chau, chau.